Diamela, un gusto tenerte nuevamente en Off the Record. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Diamela, impuestos a la carne, fuerzas especiales, réplicas, son títulos de obras anteriores de la que hemos conversado. Y ciertamente el título de tus obras no son un detalle menor. Y Sumar refiere primero al nombre de una empresa, lo comentábamos antes, una empresa textil que fue muy importante, pero una empresa que en este caso se refiere a donde fue detenida la joven Ofelia Villarroel el 20 de septiembre de 1963 para luego ser asesinada por fuerzas militares y enterrada como indigente en el patio 29 del cementerio general. Ciertamente el desarrollo de la trama de la novela agrega otras lecturas a qué refiere Sumar. ¿Cómo fue este proceso para llegar a este título en esta novela y a esta historia? Mira, trabajé como retazos de pasado, actualidad, de historias, de nombres, que fueron un poco olvidados en el catastro de los tiempos, ¿no? Entonces, en ese sentido, recuperé a esta trabajadora de la industria Sumar, porque siempre me impresionó muchísimo su muerte, obviamente como todas las muertes que ocurrieron, y también el hecho de que su padre reclamara su cadáver, pues la habían enterrado en el mismo cajón con otra persona, en este caso un hombre, ¿no? Y pide, digamos, restituir su dignidad funeraria. Entonces, siempre me dio vuelta, pues yo hice el prólogo de ese libro, que fueron cartas que editó Leonidas Morales acá de la Vicaría. Claro. Entonces, eso y los nombres en realidad de los personajes también pertenecen a una historia social de principio de siglo, pero que están olvidados por la gran historia o la historia más conocida o pedagogizada, y quedaron como retazos, ¿no? Entonces, en ese sentido, quise trabajar memorias, sobre todo más bien periféricas, semi-olvidadas, otras no, pero todos los personajes pertenecen a la historia social y básicamente a la primera marcha del hambre hacia la moneda, que fue a principios del siglo XX. Entonces trabajé historia social, historia cultural, periferias. No quise negarme a esa experiencia de trabajar distintas voces, situaciones, geografías, ¿no? Sí, que son muy relevantes y te quería preguntar luego de algunos de esos personajes que son seguramente para quien no tiene esa referencia que tú haces, nombres que podrían ser ficción, pero que son personajes de la historia. Ahora, él habla de Aurora con su tocaya, que es la voz que lleva la novela, nos instala en el universo de los vendedores ambulantes, a propósito de personajes desplazados, y refieren a esta, como lo decía muy brevemente, a esta inmensa marcha utópica a la moneda. Los protagonistas de este universo humano, que son los vendedores ambulantes, han ido creciendo, y te quería preguntar cómo te llegas a poner la atención en esos personajes tan cotidianos, también tan olvidados, también tan sin nombre, que además se cruzan con los inmigrantes que hacen parte de ese universo tremendo. Bueno, en realidad me interesan esos grupos porque, bueno, plantean lo que se llama la globalización desde abajo, es decir, el otro mercado informal que trabaja mucho la idea del doble, ¿no? Es decir, em, la falsificación de marcas. Entonces, de alguna manera, esas zapatillas Nike, o, en fin, las carteras Louis Vuitton, todo eso está allí, está en la calle, mediante un otro flujo de mercaderías. Entonces, si bien podría hablarse un legalismo por la copia, la marca, las patentes, también es curiosamente una manera de democratizar los productos, y por otra parte también es una burla, digamos, estos precios son muy económicos y los otros son demencialmente altos. Entonces, a mí me pareció interesante esa energía, que esta, digamos, le llama la globalización desde abajo, que fundamentalmente nace en China. Muchos de las personas que distribuyen esto son precisamente personas de origen indígena que se establecen en China y
son los grandes operadores de este intercambio, ¿no? Y efectivamente está en las calles y de alguna manera son productos necesarios, porque no pueden existir vendedores ambulantes sin necesidad de adquirir. Entonces ellos ofrecen otros precios, de pasada democratizan los productos y por supuesto tienen riesgos, pero a mí me parecen necesarios, además que dan un sentido de ciudad a la ciudad. Tú pones los ojos en las vivencias cansadas de esos personajes. Eh, y desde su propio nombre, hablando del título de la novela, la moneda. ¿Por qué la moneda? ¿Por qué te centra la moneda que te provoca ese espacio histórico que tiene un nombre que además estamos muy acostumbrados, pero se llama la moneda? Bueno, ¿Con qué siempre me tiene ha que ver? llamado la atención porque efectivamente era la Casa de la Moneda, que después se traslada en un minuto allí la Casa de Gobierno y conserva el nombre, pero no es nada es casual, uno tiene que ver que los nombres tienen un sentido, son sustantivos, los sustantivos de un aparato social. Entonces, que se llame La Moneda para mí no era gratuito y es un nombre estrambótico porque está a la vista, digamos, lo que en otros sistemas se esconde o se en este caso no, son lugares obvios y también lo relacioné con el bombardeo en el sentido de que pienso yo que lo que se bombardeó también en ese momento fue el proyecto económico del gobierno de Allende, ¿no? Que no fue eso lo que se bombardeaba, la dirección de la economía que produjo mucho resquemor y en cierto modo odio en las élites, ¿no? ¿Qué refiere a la Entonces, moneda? la moneda. Y por otra parte es llegar al dinero, la moneda como dinero y la moneda como esta institución tan estrambótica, con un nombre tan estrambótico que tenemos y que hoy día llegó precisamente un presidente con moneda a la moneda. Se produjo una exactitud.